En los primeros meses de la emergencia sanitaria, ante la falta de un tratamiento o vacuna para evitar el contagio de la COVID-19, la comunicación se convirtió en una herramienta para que las personas adopten las medidas de prevención indispensables para protegerse y salvar sus vidas. Pero, ¿qué tan pertinentes en términos culturales y geográficos fueron los productos y mensajes difundidos desde el Estado para orientar a las comunidades rurales, campesinas e indígenas? La información oficial, tanto del COE, el Ministerio de Salud, del mismo Estado, fue tardía. Y creo que todos coincidimos, especialmente quienes trabajamos en la comunicación, que la información que se dio fue confusa. Y más bien lo que generó es mucha incertidumbre. La difusión por parte de encargados como funcionarios públicos de salud, los encargados como parte del Guarani, nunca llegó ninguna información. También no hubo información inmediata, adecuada, tampoco en el idioma. Frente al vacío de información oportuna y contextualizada, los procesos de comunicación comunitaria que se llevaron a cabo durante la pandemia de la COVID-19 en comunidades rurales de Ecuador construyeron un mecanismo de fortalecimiento de resiliencia comunitaria. Distintas nacionalidades y organizaciones indígenas, pueblos campesinos y colectivos rurales aplicaron estrategias de comunicación para ayudar a sus comunidades a enfrentar adecuadamente la emergencia, fortalecer la agencia, la capacidad de respuesta colectiva y darle una significación a la crisis. Pocos días después de que se decrete la emergencia sanitaria, la CONAIE ya establece un dictamen de que las comunidades se replieguen en sus territorios, establezcan medidas de protección, cuidado de los territorios, y una de ellas es justamente el trabajar una estrategia de comunicación. Rápidamente hicimos todo aquello que estaba a nuestro alcance y se desarrolló una estrategia de comunicación inicial. Así que yo diría que hay un primer momento, ¿no es cierto?, de difusión constante, sobre todo a través de las plataformas digitales que tiene el movimiento indígena y que se han ido posicionando en el tiempo, pero luego no solo quedarnos en ello, que bueno, sí lo mostraban, ¿no es cierto?, mucho de estas campañas de difusión, sino que va aterrizando otras estrategias que permiten como llegar más en territorio, como son la radio, que también se mencionaba, y la vocería también desde los dirigentes, ¿no? El contacto permanente o fluido entre la dirigencia, en este caso regional de la Confeñae, las organizaciones provinciales de las nacionalidades y sus comunidades de base, este flujo de información de entrada y salida, es lo que permite que el mensaje rápidamente se diseminara en la población. Entonces, el tema comunicacional o las herramientas comunicacionales, llámese esto diseños, cartillas, spots, cuñas, o cualquiera de las herramientas que se generaban, solo es posible gracias a que existe un flujo de comunicación y contacto entre la comunidad y la dirigencia, ida y vuelta. Uno de los aportes más importantes de la comunicación comunitaria para fomentar mayor resiliencia ha sido la transmisión de la información en lenguas ancestrales. Pero hemos tratado de explicarnos al traducir, a difundir en el idioma, ha sido muy importante en todos los medios. Eso ha sido como primera línea importante, hacer entender con nuestro propio idioma. Hay que decir que comunicarse en idioma propio, en el idioma de las comunidades, no solo fortalece la identidad de los grupos humanos, sino que también fortalece la identidad de los mismos medios comunitarios. Y la misma agenda informativa, dicho en su propio idioma y con sus propias expresiones, hacen más próximo la comunicación y más efectiva la acción. También la comunicación propia, en idioma propio desde territorio, ha ayudado a exigir, en este caso en la pandemia, ayudó mucho a exigir al Estado que se haga responsable, que ejecute los planes de acuerdo a las realidades y a las particularidades de los pueblos. Eso, así lo cumpla o no, es importante. Si lo cumpla o no el gobierno es importante. Entonces, por eso yo creo que estos procesos de comunicación, la capacitación de comunicadores y comunicadoras
de las nacionalidades es crucial para la pervivencia de los pueblos y nacionalidades en adelante. La radio comunitaria en tiempos de pandemia fue esencial en los procesos de comunicación comunitaria. Las frecuencias AM y FM de las radios comunitarias tienen amplias ventajas de recepción en el área rural. No así en las áreas urbanas donde existe la competencia de medios públicos, privados, especialmente la televisión y obviamente las redes sociales. Vale decir entonces que durante la pandemia se constituyeron en medios de proximidad y apoyo que demostraron ese compromiso social y creatividad para crear espacios de consulta con expertos y guías de educación y salud principalmente. Son ahora los propios comunicadores y comunicadoras indígenas quienes pueden apropiarse de este acto de enunciarse, de comunicarse en su propio idioma, con sus propias creencias y construyendo sus propios discursos. Para eso estamos nosotros con una escuela de comunicación enfocada principalmente a mujeres que empezó el año pasado con las nacionalidades Waorani, Chiona, Sicupay y Cofán. Nosotros hemos mantenido talleres de encuentros de comunicación más o menos cada 2 meses desde el año pasado. Estamos continuando este año y en ese transcurso de los 2 meses las compañeras trabajan productos, trabajan temas. De hecho, en este momento estamos justo con una serie de productos audiovisuales hechos por todas las nacionalidades de la Amazonía junto con la Confeñae. Entonces, eso es lo que se hizo. Para eso está pensada nuestro programa de comunicación, porque como decía al inicio Ana María, seguimos en pandemia, ¿no es cierto? Y por eso desde la comunicación nos estamos juntando para poder reflexionar y accionar oportunamente cada vez que sea necesario. Parte de las respuestas que emergieron desde el ámbito de la comunicación en las comunidades consistió en difundir los saberes y prácticas tradicionales y de medicina ancestral, lo que contribuyó a fortalecer el tejido social de las comunidades, reforzar el sentido de pertenencia e identidad comunitaria y revalorizar las tradiciones de las comunidades rurales, como fue el caso de la comunidad de Zuleta, en Imbabura. Todo esto empieza como que a darle esta identidad cultural, ¿no? A valorizar lo que es nuestro, lo que tenemos junto a nosotros, que a veces tenemos mucho espacio y no tenemos un huerto con plantas medicinales, empezando desde aromáticas, que simplemente es cuestión de organizarnos, ¿no? En cuestión de espacio. Entonces, en pandemia empieza todo este lapsus que tenemos los huertos comunitarios. Entonces ahí empieza igual lo que son las plantas medicinales, que algunos de ellos tenían conocimiento, como son nuestros hombres, mujeres de sabiduría, pero los demás no se tenía conocimiento. Entonces igual gracias a las instituciones que tuvieron su mirada hacia la parte rural, entonces en vista de esto igual nos ayudaron con lo que son plantas medicinales, y ahí es donde se empieza igual desde la parte del centro de salud a dar lo que es medicina alternativa. Entonces se manejó de esta manera, y igual con la ayuda de los hombres y mujeres de sabiduría, y ahí decían cuáles son las plantas que nos pueden ayudar. En vista de eso igual acá se empieza a hacer lo que es una guía etnobotánica con todas las que son las plantas medicinales. Las experiencias en torno a la resiliencia y la comunicación en pandemia son diversas y se encuentran a lo largo del territorio nacional, lo que sin duda nos deja lecciones. Bueno, la enfermedad nos hace reconocer el valor de la salud y de la vida. Vivir es nuestra oportunidad para valorar el saber humano no solamente local, sino universal. De las enfermedades aprendemos, y la pandemia ha sido un reto al desconocimiento, pero también a la arrogancia, a la desinformación y a la infodemia.